Hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, buenos días. Buenos días, Hola, ¿cómo les ¿cómo va? están? Buenos días. Hola, Bien, hola. ¿Qué tal su gracias. semana? ¡Feliz Día de la Maestra! Muchas gracias igualmente. Felicidades y muchas felicidades. Gracias, ¿cómo se la pasaron? Trabajando. Bien, trabajando. ¿Verdad? Sí, mucho trabajo, pero bueno, ya estamos aquí. Déjenme les abro la presentación. ¿Cómo seguiste, Jessy? Ay, más o menos, no muy bien. ¿Qué te Creo que pasó? ya tengo, le digo al doctor que siempre quise tener trillizos y creo que el diagnóstico es, pues traigo una infección de vías urinarias del riñón. Ay, bien molesto. Sí, y se conjuntó con inflamación de las lumbares y pues una colitis, ¿no? Entonces era de no poder estar y para respirar. Sí, sí, O sí. sea, impresionante. Entonces, pues ya terminé el tratamiento del antibiótico y demás, pero pues mientras estás todo el tiempo sentada, así tomo agua, eh, todavía digo, bueno, ya me adapté esta semana y el jueves te piden cosas, estamos preparando ya para la entrada del siguiente año, cómo recibir a los niños de primer año en forma virtual. Entonces es así una Y el escala cuerpo de, pide descanso también. no, yo dije el jueves, no, me bajo de la maestría, no, no puedo con No, todo, ¿no? no. Pues yo decía, no, este es mi Te compromiso. esperamos. Así como Sí, que no. sí. Se me pasan clases de mi hija de Sofi. Yo, Sofía, hay que conectarnos. Y una vez llegó y le dijeron así, Sofía ya terminó la clase, pobre. Así sus lágrimas. Le dije, no te preocupes, hija. No, vamos. Entonces Es sí es así que de, es una prueba para todos, ¿no? También aprender a sí, es así como regularnos y que, que no todo es trabajo. espérame tantito. Sí, pero pues ahí vamos. Entonces así como que, ay. Es como, me dice mi mamá, es como imagínate, hija, en una carreta que una de las llantas está cuadrada, pero con la práctica No, se pues más, vaya. al Luego una menos de la las llantas maestría no. velo como un poco relax, o sea, sí estás aprendiendo, estás trabajando, pero velo como tu escape también, porque Y sí. es lo que ayer que estaba trabajando, dije, "Ay, no, sí me gusta estudiar y este es mi compromiso". Entonces, como que, pues, poco a poquito la llevo, tempranito, pero a hacer mío el conocimiento. Pero muchas gracias, chicas. Ahí andamos. Muy bien. Tapando Sí, con bueno, el corrector la cuídate. ojera. Pues un abrazo Bueno, para todas. Felicidades. Haciendo yo. Sí. Yo con muy malas noticias. ¿Qué pasó, ¿qué Edna? pasó? Pues ya ves mis ojos que tienen ya se ven, ya les había comentado hace mucho tiempo, pues ya finalmente me dieron un diagnóstico, prediagnóstico con todos los estudios que ya me hicieron. Y sí es una enfermedad autoinmune y sí es bastante compleja. Está entre Sjögren o lupus eritomatoso palpebral. Bueno, el caso es que, mira, no. En la semana estuve muy inflamada. Y bueno, no es solo la inflamación que es lo que se ve, ¿no? Ujú. Entonces, sí como que fue medio estresante. Yo también estaba a punto de decir, ya, adiós todo, me voy a Chihuahua con mi esposo, bye. Sí, Oh, Ay, pero Edna, bueno, un abrazo. Aquí, pues hay que seguir, gracias. ¿no? Poco a poco, Sí, pues obviamente, cuidando el cuerpo, ¿no? claro. Pues sigo en estudios porque me dicen que para el lupus son más estudios todavía. Entonces, bueno, el lunes tengo otros, el miércoles tengo otra cita. Bueno, entonces, Pues bueno, ni modo, a ni modo. darle, a cuidarse, que todo Así es, salga lo mejor posible en las citas. así es. todo sale bien, Edna. Gracias. Jaren, ¿tú cómo estuviste esta semana? Ah, pues no muy bien. Tampoco. Me dio tengo los tendones de los hombros hiperextendidos. Mm, Entonces, el hecho de estar sentada me duele. Si me recargo sobre el hombro para dormir, me duele. Estar más de 10 minutos en la computadora, siento así como me quema aquí el hombro así bien feo. Y ay, entonces pues he estado como en tratamiento ujú, con desinflamatorio, ahí como una terapia de manual. He ujú, usado de estas cintas kinestésicas, sí. pero sí ha disminuido. El miércoles estaba que hasta me dolía la cabeza del dolor,
Y sí ha disminuido, pero aún así me duele mucho, 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 mucho. Sí, Y es que... Ujú. y en la tarde tengo clase con chicos de Comipens. Ajá. Y pues su interés va así, en picada, ¿no? Sí, más que ni siquiera sale la fecha y todo. Sí, Pero entonces ya dije, voy a renunciar a ese trabajo porque ayer estaba dando clase, nadie me pelaba, a nadie le interesaba. Y yo aquí con mi dolor así, y dije, no, esto no puede seguir así. Entonces, pues nada, buscar como la forma más cómoda para estar sentada y así. Y ya como cuando estuve dando clases, pues la daba parada, a veces me exacto. sentaba. Sí, era Pero lo que sí te es iba a un decir. dolor Aplica la muy feo. activación física y muévete un poquito. Que nunca es lo mismo Sí, y estando de en la hecho casa, pero... Ujú. he hecho yoga, pero ni siquiera me aguanto, o sea, ni siquiera puedo aguantarme mi peso porque me duele mucho, 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 mucho. Sí, Pero pues gajes del oficio. pues sí, a veces toca. En fin, Pues sí, pues esperemos que todas sigamos mejor, ¿no? Ok, chicas, mientras la mente siga optimista, ya, exactamente. La actitud es muy importante para poder con todo sí, lo que nos toca, ¿no? Dicen que no nos toca nada que no podamos, entonces, pues a darle. exacto. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Jessy, ¿viste el video? Dice, sí, pero hay momentos en que se fragmenta y brinca, pero no Ah, sé, yo creo que es mi sistema de internet, porque aquí en el cerro se ha fallado muchísimo esta ajá, semana. sí. Entonces, pues sí tengo una semblanza muy, muy general, pero voy a poner mucha atención ahorita. Ok, de todas formas, ahí está el video para quien lo necesite. Yo creo que es mi internet. Voy a, Y ya se está grabando también la sesión de hoy, entonces cualquier cosa, pues ahí, ¿no? muchas gracias. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos viendo las teorías, ¿no? Que nos ayudan a explicar el desarrollo de los niños. Quedamos que para su proyecto van a elegir un marco teórico. Algunos se complementan, entonces puede ser todo. Pero ya ustedes pueden elegir uno para adolescencia, otro para infancia, como ustedes gusten, ¿no? La semana pasada estábamos viendo, ¿acabamos con Erickson o no acabamos con Erickson? Recuérdenme. Ay, Sí, terminó esta Cristi, ¿no? ok, muy bien. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Feliz Día de la Maestra. Muchas Según yo, no gracias, igualmente. terminamos. Faltó un poquito, ¿no? Me faltaron Algunas etapas, creo. ¿Cómo 4 estuvo tu etapas. semana, Cristi? Pues bien, Sí, qué bien. bueno. Dentro del todo y lo que Dentro cabe. de todo, bien. Ok. Edna, nos decías. No, nada más La que oigo, aunque no me... creo que no habíamos terminado. ¿Te acuerdas en qué etapa nos quedamos? Me quedé en la etapa 5 de identidad y confusión, que yo recuerdo. Entonces, espérenme. Disculpe. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que recordemos desde el punto de vista teórico de Erickson. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Sí. Ah, qué bueno, yo no la veo. Ok. Entonces, estábamos en que la perspectiva psicoanalítica, vamos a ver, o estamos revisando dos autores, y ya terminamos con Freud. Y estábamos con Erickson. Erickson nos dice que todo este desarrollo se va a ver incluido a partir de que nosotros atravesemos exitosamente o no ciertas crisis que son correspondientes a cada edad. Entonces, Cristi, no sé si quieras seguir. ¿Quieres tú compartir la pantalla para que... o quieres platicarlo? Lo platico para, nada más me son 4, y yo así como que saqué los puntos más importantes que yo consideré de cada etapa.
Entonces, nada más como para recapitular, la primera es confianza frente a desconfianza. Y es en Ajá. el primer año de vida. La segunda es autonomía frente a vergüenza y duda, que Sí. es ya como esta parte entre los ya maternales y antes del preescolar. Iniciativa frente a culpa en la niñez temprana, que sería como el preescolar. Laboriosidad frente a inferioridad, que es la primaria, y hasta que llegan a la pubertad. Y luego ya vendría la parte de identidad frente a confusión de identidad, Ujú. que es la adolescencia. La adolescencia. Síguele, Cristi. Bueno, en esta etapa de identidad y confusión, habla sobre los niños se convierten en adolescentes, ya ahora sí como usted decía, no sé, ya no les tenemos que decir niños, sino adolescentes. Y bueno, viene la parte de la entidad, donde la confianza se acumula cuando los papás o el entorno puede expresarse sin ningún miedo. Uh-huh. Y aquí lo que yo, por ejemplo, pude como observar que puede haber como la parte del bullying y entonces ahí sí ya existe como el miedo a lo que yo soy o a cómo soy. Si me siguen maltratando, si me pueden, si se burlan de mi físico, entonces eso puede causar una desconfianza de lo que yo me estoy formando. Muchas veces el bullying puede ser porque empiezan a tener como la parte de un gusto hacia el mismo sexo, porque eres gordito o porque eres muy flaquito, entonces eso es lo que recae, es una desconfianza hacia ti. Sí, en realidad el bullying empieza desde antes, ¿no? Desde la primaria, pero acá se junta con esta parte de que no tienen como bien clara todavía su identidad, ¿no? Sí. De que no quieren parecerse a sus papás o de que todos los adultos son malos, malos en el sentido de que me odian, no me comprenden y no pueden entender cómo me siento, ¿no? Si a eso le aunamos a lo mejor que el adolescente duerme demasiado porque su mismo desarrollo se lo pide, o sea, de pronto hay muchos papás que bueno, a mí en el bachilleres me llegan, ¿no? Así, es que hay algo mal con este muchacho porque duerme 9, 10, 12 horas. Pues sí, su cuerpo se lo está pidiendo, pero si además está triste, no hay que confundir esta parte de que ellos necesitan dormir con esta parte ya más como de me duermo para escapar de mis problemas, ¿no? O al contrario, no me duermo, me quedo jugando videojuegos 12 horas y entonces mi cuerpo también me está pasando como esa factura. Y todo Sí. por esta parte de evitación para no enfrentar como estas decisiones y estos cambios. Y si a eso le unamos los cambios hormonales, ¿no? A lo mejor esta parte de los grupos sociales, ¿no? De que tienen que estar como, bueno, no tienen, sino ellos sienten que tienen que pertenecer al grupo y entonces eso hace que de pronto también en esta etapa sí surjan los trastornos alimenticios. También viene la parte de el adolescente es más independiente. Aquí habla sobre el adolescente ya no está tanto con los papás, sino con los amigos. Y a lo mejor es como el hecho de los mismos gustos. Viene también, empieza a pensar en el futuro y a estudiar y en qué trabajar, en algunos casos, ¿no? Sí, es la adolescencia tardía, ¿no? Iniciando un poco la adultez. Sí. Donde de pronto ellos no... ¿Sí me escuchan bien? Sí. Yo no oigo bien. Pero es el audio de mi compu que ya está viejito. Entonces les decía, más bien en la adolescencia tardía, o desde la media, es cuando nosotros los empezamos, por ejemplo, lo que decía Jaime, ¿no? Pues es que ya no pelan, ¿no? Muchos ya ni quieren hacer el examen o dicen, ¿para qué? Entonces no quieren vivir, no quieren ver el futuro. Ellos están muy centrados en el presente, ¿no? ¿Cómo voy a pensar en qué prepa voy a ir? O cuando están en la prepa así como de, ay no, ¿qué carrera? Pues quién sabe ya la vida, a ver a dónde me pone, ¿no? Entonces, esto significa que no están enfrentando adecuadamente esta etapa. O la parte de muchos se pueden a trabajar. Claro, también la necesidad, tienen, ¿no? Esa como madurez, ¿no? Una madurez de, bueno, ya me puse a trabajar, pero tengo muchos de responsabilidad de escuela y de trabajo. O ya me gustó el dinero y ya no voy a ir a la escuela porque estoy ganando dinero, pero no ven que a la larga ese dinero que ganan no les va a alcanzar cuando sean adultos, ¿no? Para pagar una renta o sostener una familia.
y comienza a afianzar su identidad propia. Ya dependería mucho de, pues, de los amigos, de la confianza que él pueda tener en su entorno. ¿Ok? Él. ¿Qué más? Y bueno, la siguiente etapa es intimidad y aislamiento. Ujú. Ya es un adulto joven. En esta parte nos habla que la confusión de la entidad llega a su fin, o sea, ya estamos como bien definidos en lo que queremos y en lo que estamos haciendo. Acuérdense, perdón, que Erickson no toma poquito en cuenta, digamos, el ambiente, pero todavía no es algo preponderante para él. Entonces también es algo como bien importante porque de pronto tenemos chicos en primer año de la carrera que ellos se siguen definiendo como adolescentes, ¿no? Cuando de pronto le dices, no, bueno, es que el adulto no sé qué. No, no, maestra, pero espérese, yo todavía soy un adolescente. Y sí, tienen mucha situación de adolescencia porque todavía viven con sus papás, porque son dependientes, pero también cuando les conviene son adultos y cuando les conviene son adolescentes, ¿no? Hay Y adolescentes de 40 años. Sí, bueno, eso justamente es porque no se enfrenta adecuadamente esta etapa. Y si a eso le añadimos la parte eh, social, donde los papás mexicanos dicen, ay, mijito, no te vayas de mi casa, ¿por qué te vas si apenas tienes 30 años y todavía no te casas, ¿no? Entonces lo ven como de, ¿qué hice mal yo como madre si te vas de mi casa? Entonces todo eso tiene que ver con que no se superan adecuadamente estas crisis que llama Erickson. bueno, viene la parte de aquí habla sobre los deseos de encajar, como siendo una joven adulto, queremos como encajar en lo que los demás están haciendo, en algún gusto, pero también viene como, no encajo, entonces me hago un lado y estoy como aislado, no me desarrollo con los demás. Más que con los demás, Erickson se refiere mucho a la parte ya de pareja. O sea, en esta etapa, digamos que el hit o el éxito será transitar de ser hijo de familia a ser un adulto independiente y posteriormente, pues formar una familia o empezar una vida en pareja. Entonces dice que las personas que son socialmente desadaptadas no logran o independizarse antes de casarse, y entonces el clásico de la casa de mi mamá me fui a la casa de mi esposa, o no logro consolidar una relación de pareja estable. Y entonces a lo mejor sí me independicé, pero no llegué a formar una familia. Acuérdense que por eso empezamos con la parte histórica. Ahorita a lo mejor es muy aceptado y no pasa nada y todos podemos no casarnos, por ejemplo, o atravesar un divorcio. Pero en el momento en el que Erickson lo propone, esa era como la meta, ¿no? Formar una familia. Entonces, aquellos que vivían en unión libre o que se separaban o que no tenían una pareja estable, para él era como si hubiera sido un fracaso en esta etapa. Porque además es la etapa donde somos mucho más, digamos que o la gente está enfocada a eso. Ya después viene la generación de dinero, de bienes, etcétera, pero ahorita es como el momento en el que se supone que tienes que empezar a formar una familia. Uh-huh. Viene en el aspecto de aislamiento, menciona que los adultos pueden sentirse solos, bueno, en esta parte de si no encajo en una pareja, entonces estoy solo y puede preguntarse qué es lo que le falta para poder encajar o a lo mejor en este caso formar una familia. Y aquí, no, bueno, estaba leyendo que es como la parte de las inseguridades y como ya las ideas de autodestrucción, pero no sé si a fuerzas tiene que ser en esta etapa. Bueno, en todas, ¿no? O sea, por ejemplo, desde la niñez, ¿no? Iniciativa frente a culpa, pues la culpa también implica como un poco esa autodestrucción. O en la adolescencia también los trastornos alimenticios que decíamos. Pero más bien acá tiene que ver con esta parte de, bueno, pues ya, este es el novio que me tocó, estuve aquí 6 años, a lo mejor ya ni lo amo, pero pues la vida sigue y lo que dice la sociedad que toca es que le dé el anillo, ¿no? O cosas así. Entonces, como el sacrificio del
nuestra felicidad o nuestro bienestar a cambio de complacer a los otros o a los grupos de amigos, ¿no? Pues a lo mejor yo atravesé la adolescencia bien en un sentido de que no llegué a adicciones, pero entonces llego a la vida adulta y en la oficina todos es mi primer trabajo y todos beben los viernes y a mí no me gusta beber, pero tengo que encajar con mis compañeritos y entonces de pronto me emborracho. Y como yo no sé beber, pues sale peor el asunto. Entonces a eso también un poco se refiere con la autodestrucción, con tal de encajar en los grupos. Uh-huh. La otra etapa es generatividad y estancamiento. Uh-huh. Se sigue construyendo una vida, enfocándose en es la adultez familia, media. La adultez media, sí, enfocándose en la familia y en la carrera. Se le llama adultez media o media edad, mediana edad. Mediana, porque la edad media. Mediana edad, perdón. Habla del estancamiento. En el estancamiento es una extensión del aislamiento, convirtiéndose en un sentimiento, bueno, aquí habla de un egoísmo, una falta de interés en su entorno o de una falta de interés en los jóvenes. O sea, como nada más pienso en mí y tengo dinero, pero nada más para mí, o a lo mejor trabajo nada más para mí y que no importan los demás. Sí, tiene acá que ver con esta parte de que se supone que es la etapa de la vida donde generas más económicamente o en bienes. Entonces, tradicionalmente pensemos en una persona, hombre o mujer, de 40 años, donde se supone que ya tiene trabajo estable y lo que decía Cristi es, alguien que lo enfrenta exitosamente a lo mejor puede decir, ya no me siento bien con este trabajo y voy a buscar otro. O me siento bien con este trabajo y el dinero que gano, pues ya lo gasté en el parto de la esposa, en la infancia de los niños, ahora me toca comprarme mi coche, ¿no? O ya me dejó mi marido y entonces ahora me pongo a salir con chavos más chicos que yo, porque entonces yo ya sé lo que quiero. ¿Sí me explico? O sea, un poco como a eso se refiere Cristi con ese egoísmo. Sino que más bien es como, ahora tengo y entonces lo que no pude hacer en mi adolescencia o en mi adultez temprana porque no tenía dinero, ahorita en eso voy a invertir el dinero, ¿no? O sea, a lo mejor los hombres, ¿no? De 50 años que se compran el convertible y andan con la chavita de 25, etcétera, es cuando no están superando exitosamente esta etapa. Y la última etapa habla de integridad y desesperación. Desesperanza. ¿Desesperanza? Ajá. Bueno, desesperanza. En esta etapa, el adulto deja de ser productivo, ya piensa o ya está en una jubilación, ya no tiene hijos menores. Sí, ya no tiene hijos menores a su cargo y entra en la etapa de jubilación. Y lo que habla Erickson es que si un niño sano desarrolla todas las etapas bien o previas exitosamente, no tiene miedo a la muerte. Uh-huh. Y una persona que tuvo las crisis y que está como, así como que no... En deuda consigo mismo. Ajá, uh-huh. Sí es como el miedo a la muerte y que no sea... como que no supera las pérdidas de tanto de los seres queridos como de los amigos. Uh-huh. Como que hay ahí, a lo mejor ya habla de, bueno, conocemos muchos adultos que son como hipocondríacos, ¿no? De me va a dar esto, tengo esto, y a lo mejor es una persona muy sana. O nunca me vienen a ver y van 2 veces a la semana, pero como está 5 días solo, sienten que nadie lo quiere. O estoy muy solo y a lo mejor ahí tiene alrededor un montón de gente, pero pues... Exacto. O no supera como la muerte de los amigos o de los seres queridos. Sí, acuérdense que cuando Erickson propuso esta etapa, bueno, todas sus etapas, la esperanza de vida era más corta, ¿no? O sea, alguien de 60 años era un anciano. Entonces, por eso es que él ya no se va más allá. Y sí, justo lo que dice es, la última etapa o la última crisis grande de la vida es esta, ¿no? Donde yo o tengo culpas porque no hice lo que yo quería hacer, y entonces a lo mejor cuando yo estaba en generatividad, yo no quise cambiar de trabajo porque pues a lo mejor no ganaba mucho, a lo mejor no me hacía feliz, pero me alcanzaba. O a lo mejor sí ganaba bien,
no me gustaba, pero pues con eso mantuve a mi familia. Y entonces cuando llegan a la etapa de la desesperanza, por eso le decía la diferencia, ¿no? Porque desesperación es como, ay, ¿qué voy a hacer? Y desesperanza es como de, bueno, ya, ¿no? Lo logré, no lo logré, pues ya ni modo. O sentirse orgulloso de ellos, ¿no? A lo mejor no tuve el trabajo de mis sueños, pero me siento muy bien porque con el trabajo que tuve pude sacar adelante a mi familia. O la desesperanza de muchas personas que cuando se jubilaban se morían, porque lo único que sabían era trabajar y entonces se deprimían y como que mi vida no vale nada porque todo 40 años lo dediqué al trabajo. Entonces ahora que ya no tengo trabajo, ya no sé qué hacer. Y la integridad es lo contrario, ¿no? Ah, bueno, ya dediqué mi vida productiva a mi trabajo, ahora sí tengo el tiempo para viajar a donde yo quiero, o para hacer el jardín que siempre quise, o encontrar como que la vida no acaba cuando termina tu etapa productiva laboralmente hablando. Y esas serían las etapas. Ok. Y la técnica que usaba Erickson, pues es la observación clínica, ¿no? O sea, eran estudios de caso y a partir de sus pacientes es como él desarrolló estas generalidades y estas etapas. ¿Ok? Cristi, ahora sí, ¿tienes por ahí el documento de la semana pasada para que nos pongas lo de tus preguntas? ¿Te las leo? Como quieras, si quieres compartirlo o si quieres leerlo. Se los leo. Ok, entonces déjenme otra vez compartirles mi pantalla para que veamos lo que les pedí. Ajá, tú empiézale. Ok, las preguntas que yo le haría al autor era, observó en algún momento en una fase que no se cumplía. La siguiente era, ¿a qué conclusión llegó si no se cumple esa etapa? Pues justamente es lo que hemos estado platicando, las crisis. ¿no? Exactamente, la crisis. Y además, no es solo como la crisis de la infancia, ¿no? De, ah, bueno, pues sí, siento culpa y entonces tengo una autoestima baja, sino que además a esas se van sumando las demás. Y entonces, pues es como todo un enjambre ahí. Y bueno, acá yo puse así como, ¿por qué no estuvo de acuerdo con Freud? Pero aquí me doy cuenta que pues él estuvo más como en el desarrollo social, o sea, en el entorno. Exacto, ¿no? lo platicamos creo la semana pasada, ¿no? O sea, Freud se enfocó mucho a esta parte personal y sexual, al líbido, a la estructura de la personalidad, yo, ello, super yo. Y como bien dices, Erickson se intentó enfocar, más que enfocar por su vida, él dijo, ok, sí es importante el desarrollo de la persona, no lo niego, estoy de acuerdo en eso con Freud, porque fue su maestro, pero hay más. Y ese más es la parte social. Por eso es que se enfoca tanto en la explicación con base en los grupos sociales de los que vamos formando durante la vida. Y ¿estás de acuerdo con el postulado? Yo escribí que podría decirse que sí, conforme al desarrollo del ser humano influye su entorno y que al alterar este entorno podría afectar a largo plazo su estilo y su forma de vida. ¿Y en qué no estás de acuerdo con él? ¿Y en qué no estoy de acuerdo con él? En que se tendría que cumplir cada una de las etapas y que no podría pasar algún evento que puede cambiar o puede hacer madurar a una persona. O sea, pasaría, pero sería como infancia es destino, ¿no? Así de, pues si se murió mi papá cuando yo era niña, ya para siempre no voy a creer en los hombres, o siento que me van a abandonar, o yo qué sé, ¿no? Ok, ¿las demás? ¿Están de acuerdo? Bueno, espérame, Cristina. Edna, Han, Jessie, ¿están de acuerdo con los postulados? ¿No están de acuerdo? ¿Tendrían alguna pregunta para Erickson? Lo estamos viendo súper rapidísimo. Podríamos profundizar más, pero con esta embarrada, ¿con qué se quedan de esta postura o con qué no se quedan? Yo creo que sí está muy relacionado todo lo que dice. Fue muy buen observador con pues, los momentos, las etapas, ¿no? Que el ser humano va pasando. Pero pues yo sigo pensando que no podemos ser tan tajantes o determinantes de que una cosa lleve a la otra. Eso es lo que creo. Sí, de repente cuando lo estás leyendo, pues yo he visto a tal adolescente y sí lo veo ahí reflejado, pero
no es como una constante. No sé. Algo que yo creo, o en mi opinión tiene como limitante esta postura, es el momento histórico, porque no es lo mismo un adulto temprano en el 2020 que lo fue en 1920, ¿no? Entonces, esta postura refleja como mucho el momento histórico en el que él estaba viviendo. Y ahorita desde la alimentación, las hormonas en la comida, las TIC, todo eso cambia y a lo mejor ya un adulto joven no necesariamente es a los 20, ¿no? Sino que a lo mejor a los 17 ya tienen a lo mejor estas características o al revés. También habla mucho como de la influencia del medio de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, pues también tendríamos que ubicar de qué sociedad. Exacto. ¿No? Porque si hablamos de una, no sé, una sociedad americana, por ejemplo, Estados Unidos, pues nada que ver, todos desprendidos, los padres de familia no los quieren tener en su casa. Si hablamos de una sociedad... Incluso Estados Unidos es muy diferente una provincia que una gran ciudad. Ajá, sí. Y bueno, y la sociedad mexicana no se diga. Todavía a estas alturas queremos seguirlos cobijando, ¿no? Y sí, discuten con su familia los adultos jóvenes y regresan a ser apapachados por su familia, ¿no? Exacto. Entonces, sí fomentamos como ciertas cosas que habla Erickson, pero no quiere decir que todo sea al pie de la letra. Muy bien, Edna. Jessie. Esta situación fatalista, como se comentaba, ¿no? Yo creo que hay una posibilidad de estos procesos de adaptación que si lo estamos viendo hoy en día, bueno, pues estás creciendo, estás adaptándote y sí, yo siento que estas etapas como que son chispazos y todos pasamos por un momento, en algún momento sí, ay, ¿sabes qué? Sí tuve iniciativa, pero después me siento culpable, pero como que son así episodios momentáneos y como que son partes de la personalidad y del proceso de adaptación y del proceso de socialización propios del ser humano. El detalle es cuando ya te quedas inmerso en esta situación y pase lo que pase, te sigues todavía flagelando. O haciéndote la víctima y no asumiendo la responsabilidad del aquí y del ahora. Sí, justo yo siempre he pensado que si siguiéramos o nos casáramos al pie de la letra con esta teoría, no existiría la resiliencia, porque entonces no podríamos usar lo que tenemos para adaptarnos y salir adelante, sino que más bien sería como de, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya fracasé en la vida y pues a ver lo que sigue. Ok, gracias, Jessie. Jaime. Tu micro. ¿No puedes? Escríbelo en el chat. Escríbelo en el chat. ¿Tampoco tienes chat? Ya. Es que se esconde la barra y luego ya no quiere salir. Ok. A mí sí me gusta esta teoría, pero no sería algo que fuera así como mi ley, ¿no? O sea, como que la seguiría 100%. O sea, sí tiene muchas cosas que me gustan, por ejemplo, esta idea de los acontecimientos que sufres de pequeño van a ir marcando, moldeando tu vida adolescente y adulta, o lo que pasa en la adolescencia con la vida adulta. Sí me gusta esa parte y siento que sí es muy esencial, es muy importante, porque al final del día lo que vivimos desde el día uno en que nacemos o desde que estamos en proceso pues es muy importante, y siento que es un buen punto para comprender las personas que somos hoy. Y una bondad de esta teoría es que es el primero y de los que más se han enfocado en la vida social, porque muchos se enfocan en el desarrollo físico o motriz, pero no en la parte social. Entonces Erickson dio una gran aportación en ese sentido. Sí, pero o sea, también estoy de acuerdo, como decía Cristi, o sea, si se muere mi papá en alguna etapa, pues ya todo se modifica, ¿no? O sea, es como esta parte de decir, entonces
tengo que crecer en un cubito para que ningún factor externo modifique mi buen proceso, ¿no? Entonces, pues ahí como que no es tan flexible, pero en general yo sí estoy de acuerdo, sí me gusta esta teoría, nada más es como esa cuestión de decir, bueno, pero pues también estamos expuestos a otros factores que pueden marcarnos de manera positiva o negativa, que nos van a ayudar a desarrollarnos mucho mejor o que nos van a atorar, ¿no? En alguna etapa. Ok, muy bien. Con esto que platicamos, digamos que ya son como las conclusiones generales. Nada más faltaría que Cristi nos dé su ejemplo. Un ejemplo que yo escribí fue en el nivel primario. Siempre he observado a los niños cómo van creciendo. Me ha tocado como la parte de ver como la generación, desde que yo vi primero hasta que ya salieron, ¿no? Entonces, vi que sus pensamientos, sus actitudes cambian y que el nivel de apoyo y seguridad es mucho de parte de los papás. Yo ahorita que, por ejemplo, tuve segundo y que me volvieron a dar para tercero, he visto como muchos cambios. Una niña que todo el tiempo la mamá la apoya, que todo el tiempo está ahí la mamá con alguna situación, la niña es muy segura. Te platica y te dice las cosas con una seguridad que dices, ay, yo hubiera querido ser esa niña en algún momento, ¿no? Y tengo niños que los papás bueno, tengo una mamá que es muy, muy intensa a la hora de regañarlos. O sea, yo sí he tenido como los comentarios del niño de que es que me va a pegar, es que me va a hacer esto, y es un niño muy tímido. Y si algo le hace a algún compañero o pasa algo, él se pone a llorar. Y no es lo mismo tímido que inseguro, ¿no? Bueno, el tímido tiene que ver con la personalidad, pero la inseguridad tiene que ver con esta parte de que los demás también han contribuido a que yo no tenga esa fortaleza de la que hablabas. Sí, entonces sí es así como he visto como el desarrollo de de los alumnos y veo que conforme es su entorno, conforme es el apoyo de los papás y si no ven el apoyo de los papás, cambia mucho la forma y las actitudes que ellos tienen. Y la importancia también del tipo de escuela en la que estén. No todas las escuelas son para todos los niños, por más que sea la mejor escuela del mundo. Entonces, muchos llegan al consultorio y de verdad la solución es que los cambien de escuela. Los cambian de escuela y ya, ¿no? No nada más la familia. Claro, la familia es el grupo primario, pero pasan tanto tiempo en la escuela los niños que también. Entonces, también será muy interesante ver todos los efectos de este confinamiento, de tantos meses que van a estar los niños en su casa, cómo es que se va a ver afectado su desarrollo social, ¿no? Sí. Nos va a sacar, chicas. Entonces, el enlace para la siguiente es el mismo en el que no podían entrar la semana pasada, ¿se acuerdan? Ese es. Y nos vemos ahorita para que Jaén empiece con la parte conductista. Ok. ¿Va? Ahorita las veo.